Muy buenas noches, mi nombre es Rocío Ramírez Carmona y le agradecemos a nombre del colectivo Bicentenario por la Democracia, que está conformado por distintas organizaciones de la región Cajamarca. En este caso, yo soy parte de la organización ORCA, la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, con sede en la provincia de Cajamarca, quienes hemos elaborado este cuestionario, esta entrevista, y se va a aplicar a varios candidatos, con el objetivo principal de reconocer y difundir los perfiles de cada candidato y tener un voto informado. Entonces, antes de iniciar, yo la quiero invitar a que usted se presente, nos diga sus nombres completos, su lugar de residencia y al partido político al cual usted pertenece. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias a todas las mujeres cajamarquinas y todos los que me van a escuchar y ver en esta noche que la naturaleza nos está refrescando con sus aguas naturales. Mi nombre es Flor Quirós. Soy cajamarquina de nacimiento, sanmarquina de raíces y sanpablina también, por eso soy luchadora. Nací un 13 de julio del 66. Soy defensora del agua, la vida y la mamapacha. Pertenezco también al Comité de Vigilancia Ambiental. Y desde mi querido Cajamarca, donde el oro no brilla para todos, sin oro no se vive, de las defensoras y defensores y las damas azules, les digo, estoy presente para que hoy conozcan un poquito más de mí y espero ser la elegida por todos ustedes con su voto informado. Pertenezco al Frente Amplio, a la Florcita, como mi nombre también lo dice, Flor Quirós, con el número 2. Muy bien, gracias, señora Flor Quirós. Le explico antes de empezar en qué se basa nuestra entrevista. Tiene 4 campos: el ámbito político, el ámbito económico, medio ambiente y salud. Estos campos también tienen 3 preguntas cada uno. Y a manera de que vamos avanzando, yo le voy a ir indicando si tienen alternativas o son respuestas que usted tiene que dar libres. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? para iniciar, tenemos el ámbito político, en principal la función congresal. Usted sabe que la realidad que estamos viviendo y la realidad que vivimos en este 2020 y todo lo que se suscita se agravó por la pandemia y seguimos en eso. Entonces, la primera pregunta nos dice, de suscitarse un contexto como el de noviembre del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia? ¿Y por qué? Ahora usted va a elegir una de estas alternativas. A, votaría a favor de la vacancia. B, renunciaría al cargo de congresista. C, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. O D, tendría quizás usted otra respuesta. Bien, yo votaría por la vacancia nuevamente, con seguridad, porque no se puede permitir el robo sistemático que calladitamente nos estaban haciendo y eso estaba empeorando, porque gracias a eso no se tienen las vacunas adecuadas, ya que en realidad debería primero la población que está más de cara y de frente, como son los médicos, las enfermeras, y las personas vulnerables las que deberían ser vacunadas. Y no de repente nosotros, los que estamos en favor del pueblo y luchando por el pueblo, estar vacunándonos en primer lugar, porque nosotros no peligramos mucho, estamos ahí en una institución, tomando las medidas necesarias desde luego, tomando los protocolos. Yo creo que soportaría, porque hasta ahorita están firmes, por ejemplo, nuestros congresistas, ¿no? Están paraditos, como se dice, y en cambio los que han sufrido más en estas circunstancias es tanto el pueblo como el personal de salud, que muchos médicos conocidos míos, que le hemos tenido mucha estima, han perecido. Y no es justo porque
Por ejemplo, Cajamarca tuvo un solo médico, prácticamente casi un solo médico oncólogo, lo que es en el hospital, un médico del pueblo, y él ha sido muy afectado, inclusive nos dejó, ¿no? Entonces, realmente la vacancia sí, bien merecida. Muy bien, señora Flor. Entonces, eh, vamos a ver la segunda pregunta que hace referencia a nuestra constitución política, que usted sabe es la principal fuente de democracia del Perú. Entonces, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente? ¿O usted considera que no se debe cambiar? ¿O le podría volver a repetir la pregunta? Ah, bueno, estaba esperando que las No, alternativas, pensé que había esta, alternativas. no No, se no, gracias. preocupe. Esta es de libre para que usted responda libremente. Bien, los artículos que se debería cambiar prácticamente son del medio ambiente, porque como vemos, las concesiones se dan sin ningún miramiento y va en contra del pueblo. No podemos, también los de derechos humanos, ya que cuando el pueblo reclama es anticonstitucional. También urgentemente cambiaríamos los artículos de salud, porque podemos ver que hoy en esta pandemia el pueblo ha sido desprotegido, no hay medicinas, hay monopolios, oligopolios, entonces las medicinas han sido prácticamente elevadísimas, sin ningún miramiento. Algunas personas han perecido por falta de la medicina, y medicinas que costaban 0.05, que llegaron a costar 5 soles, 10 soles, 20 soles, y así sucesivamente. Las mascarillas, por ejemplo, empezaron a costar de que estaban 3 por un sol, en tiempos normales llegaron a costar 20 soles, 30 soles una mascarilla, ¿no? Gracias a Dios que ahorita ya con la voz del pueblo y también de todas las personas que nos metemos en la fuerza de la lucha, esto también un poquito se ha frenado, ¿no? Pero si es que las empresas hacen esto es porque la ley lo permite. La ley no sanciona. Entonces, hay que cambiarlas, hay que legislar, hay que impulsar, hay que, como se dice, reclamar y estar ahí atentos para que nuestros gobernantes no cometan errores, ¿no? Y así sucesivamente con las leyes también del medio ambiente, porque no se puede permitir más destrucción y que no haya ninguna legislación, o que el pequeño artículo pobremente hasta muchas veces puede ser mal interpretado, porque hay también algunos que revisarlos, no hay que cambiarlos, sino revisarlos. Pero nosotros prácticamente vemos que 100% nosotros cambiamos la Constitución desde el Frente Amplio, porque todo por donde miremos está a favor de los grandes empresarios, de fuera, ni siquiera de nuestros empresarios, porque alguien de repente, un emprendedor peruano, empieza a fortalecerse, de la primera lo quitan de encima, los atacan, inclusive los mismos peruanos empiezan a atacarlos hasta que no lo tumban. No para esto, ¿no? Entonces, los empresarios de fuera tienen todas las de ganar. No se les cobra impuestos, se les condonan deudas, o sea, hacen de lo que quieren en nuestra propia tierra y en nuestras propias narices. Y en cambio, nuestros empresarios, ¿qué? Hemos tenido muy buenas empresas que se privatizaron, ¿no? Entonces, gracias a la Constitución del 93. Así es, señora Flor. Entonces, pasamos a la tercera pregunta, en donde hace referencia a los partidos políticos, ya que consideramos la situación actual a nivel nacional y, y que se está notando la poca representatividad de los mismos. Esta pregunta es para que usted la responda libremente, y la primera te dice, ¿cuál debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder postular al Congreso?
¿Y cuánto tiempo pertenece usted a la organización, perdón, al partido político a la que usted representa? Bueno, como militante ya 2 años, pero como simpatizante van por los 3 o 4 años. Pero yo creo que unos 2 años ya es un tiempo considerable para aprender, conocer los ejes del partido, conocer a la gente, conocer a los compañeros, conocer sus ejes que le rigen a la organización. Y si tiene que ver con lo que yo defiendo, con lo que yo profeso, porque de repente, por ejemplo, yo soy defensora del agua, la vida, y el partido no me presta estas garantías. Entonces, ¿yo qué haría en esa organización, no? No los conocería, me minimizaran y me tendría que regir a sus estatutos. Entonces, no estaríamos hablando el mismo idioma. Por ejemplo, yo no me vería en otro partido de derecha que no defiende la naturaleza, que le importa un poco si las aguas se malgastan, si las aguas se desaparecen, si los manantiales se desaparecen, si se ensucian, como ahora tenemos tantísimos pasivos ambientales en el mismo Cajamarca, en Hualgayoc, en Bambamarca, y solamente un pasivo ambiental, por ejemplo, en Cerro de Pasco, 175 millones han empleado para mejorar en algo, o sea, ni siquiera para, para limpiar bien esos residuos que quedan de los desechos de las mineras. Y solamente es uno, y los demás 50 pasivos que hay. Entonces, ¿cuánto dinero, imagínense, por un ratito, por unos realitos que nos dan o que se recibe? ¿Cuánta plata necesitaríamos para volver en algo curar a nuestra madre naturaleza? Entonces, yo creo que sí es importante que siquiera unos 2 años para conocer bien, porque muchas veces nos hacen quedar mal. A veces invitamos, por ejemplo, a gentecita así, a compañeras, compañeros, y simplemente por el mismo hecho y por el deseo de pertenecer a una curul, o ganarse un puesto, digámoslo así, porque muchos lo ven como puesto de trabajo, no como algo importante que nosotros vamos a ser los empleados de todo el pueblo, de nuestra nación, y defender los derechos de todos, porque algún día vamos a volver nuevamente. Puede ser rápido o puede ser al final de nuestro periodo, vamos a volver a hacer lo mismo nuevamente, ciudadanos de a pie. Entonces no lo pensamos así, ¿no? Entonces, esa es la importancia que debemos darle. Y a veces nos hacen quedar mal, no coordinan con nosotros, no nos consultan, porque a veces no les importa. Y es más, algunos ya nos desconocen, que de repente el partido los llevó a ese lugar y se van con otro partido. Yo creo que realmente eso también es corrupción para mí, porque si ya me dio la mano, me dieron las facilidades, me apoyaron, hay que por lo menos, como se dice, devolver en algo, por ejemplo, trabajando como debe ser para el pueblo, ¿no? Gracias, candidata Flor. Entonces, ya nos pasamos al segundo ámbito, que es economía. Y en este ámbito vamos a ver lo que es sectores productivos. La pregunta número 4, que se refiere a esto, es: ¿qué propuesta tiene para promover el desarrollo económico integral en la región y revertir en el mediano plazo la crisis económica sobre los sectores más vulnerables, los pequeños productores, las MIPES, los nuevos emprendimientos que ahora se han visto muy afectados? Desde luego, las MIPES. Y no son novedosos ni son nuevos, sino se trabajó ya antes de la Constitución del 93. Hemos tenido muchas MIPES que realmente han fracasado, han desaparecido, han quebrado por esta Constitución que dejó libre mercado. Es como si yo me meto a participar en una maratón tan solo porque puedo saltar y correr un poquito y no tengo una preparación adecuada.
Le digo por experiencia, nosotros empezamos, participé en una maratón y cuando yo empecé a practicar, fuimos al campo de los hechos y podemos ver que gente de fuera, de Venezuela y de otros países, venían bien equipados ir a realizar su práctica. Tenían nutricionista, tenían médico de cabecera, buena alimentación, tenían aparatos sofisticados. Y nosotros simplemente nos metíamos en el campo de los hechos. ¿Quién está en desventaja? Desde luego, nosotros. Así es también con nuestros productos. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando Toledo lo dejó entrar 100% porque nuestros productores no tenían apoyo del gobierno, no tenían buenos presupuestos, no podían competir realmente nuestros productos con los productos de fuera. No tuvimos nosotros una pequeña empresa de donde nuestras hermanas se encargaban había grupos para criar las ovejas, grupos para beneficiar la lana, el hilo, los telares, y se realizaban y costureras para realizar las diferentes prendas de uso como mochilas, carteritas y todo. Vendíamos las mochilas, la más barata para pequeños, para jardín, 15 soles, de ahí 18 y 25 soles. Entró de lleno el producto chino, desde luego que todo lo que es chino es malo para mí, porque lo he vivido, todo lo que hemos comprado chino ha salido malo y sigue saliendo malo, hasta las vacunas de China son malas. Entonces, a 3 soles, 5 soles y 8 soles, dígame señorita, ¿quién nos iba a comprar nuestras mochilas? Y no eran solamente una ni dos personas, muchas personas que realmente fracasamos y tuvimos que ver otra cosa más que hacer o comprar ya los telares que ya no salía igual, porque cuando nosotros hacíamos los telares hacíamos al modelo que nos pedían, con muchos dibujos, con colores naturales que no se descolorizaban, pero realmente así fue. Entonces, yo sí quiero legislar a que nuevamente esto se active para la economía, la agricultura familiar, que nosotros debemos darle la importancia necesaria y no solamente, como se dice, prenderla, sino nosotros mismos también participar y comprarle a nuestros productores, porque imagínense, en esta pandemia son ellos los que nos han favorecido. De Cajamarca, sobre todo de San Marcos, ha ido toneladas de apoyo gratis para nuestros hermanos de la costa, en general, que llamamos así nosotros costa, ¿no? Pero también se ha quedado en Cajamarca. ¿Qué ha pasado con nuestros hermanos cuando han venido masivamente a su tierra, cuando ya no tenían que comer? Porque sabían que acá, como sean nuestras papas, nuestras ocas, nuestros oyucos, nos ha salvado. Y hay algunos que ya no comemos más lo que el hombre ha creado que lo que la naturaleza y Dios nos ha dado. Entonces, por eso también enfermamos. Esa es otra cosa que por ahí, mire, la salud también tiene que ver mucho con la economía de la agricultura, ¿no? El turismo también ha sufrido. La gente viene a ver cosas maravillosas, flores, árboles, campos verdes, no viene a ver destrucción, desolación, contaminación, ríos que parecen con brea, ríos amarillos, fosforescentes, eso no viene a ver los turistas. Entonces, si se malogra todos nuestros campos, perdemos toda esa línea, digámoslo así, y este es un sistema. Si la agricultura se prende casi todo. Inclusive la educación tiene que ver mucho, porque si no estamos alimentados ahora nuestros niños, que por ejemplo tienen que estar sentados, podemos decir que, pero si está sentado, no necesita que esté bien alimentado, porque no hay actividad física. La mental deshidrata más que la física todavía, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros prendamos lo que es la agricultura, la ganadería, porque hay leche, hay carne natural, de ahí no solamente la ganadería, la narca, prina, sino animales menores como Cajamarca, que somos el boom con el cuy que nos está salvando ahora para también la pandemia, no nos va a curar, pero no va a permitir, no vamos a decir que va a ser un escudo para que no nos infectemos de las enfermedades, no, nos vamos a infectar de repente si no tenemos cuidado, pero vamos a salir airosos porque estamos bien papiaditos, como decimos nosotros, y no vamos a sufrir mucho.
Los que están padeciendo, los que nos están dejando, son las personas que tienen o tuvieron una mala alimentación, ya que tienen enfermedades degenerativas, como es la diabetes. La mayoría están dejándonos, son diabéticos, porque imagínense con la infección, su azúcar vuela, y aparte de eso, le tienen que poner una medicina especial. Y entonces por ahí es el problema, que el virus se desarrolla como a su gusto, como se dice, y hace el prejuicio, pues, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la economía. Las MIPES, porque realmente las microempresas ahorita nos tienen que salvar sí o sí, y por ahí también de repente me adelanto de que, por ejemplo, los alumnos, todos queremos universidad, 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 estamos todos universidad. ¿Y qué queremos en la universidad? Medicina, abogados y ingenieros, nada más. Y lo resto, ¿cómo se dice? Los jóvenes de práctica, que en lo práctico hay mucho más. Y muchas veces si lo hacemos por dinero, eso también se tiene que cambiar. Debe tener un mismo nivel, no hay de que un médico vale más que un maestro. Y lo tomamos como gancho y perdemos la vocación. Porque yo lo tomo a la educación como gancho, voy a entrar por educación, porque para entrar por medicina es muy fuerte. Entro por acá, saco muy buenas notas y me paso. Entonces ya no hay vocación, porque si voy a estudiar medicina porque ganan bien, no hay vocación. Entonces, ¿cómo salgo? Voy a hacer con cariño mi profesión, voy a hacer, por eso que hay algunos médicos realmente que dejan que desear. Lo siento mucho, pero así es. Nos miran a los pobres por debajo de las narices prácticamente, como si fuéramos personas ya no ya. Y en esta pandemia mucho más, con el miedo peor. Igual, si es maestro, si es maestra, a peñiscones a los niños, o de repente ni siquiera hacemos clases. Eso también tenemos que todos ser conscientes. Si soy un ingeniero, hago escaleras sin fierro, porque no me gusta, pero me están obligando. Entonces yo creo que debe ser al mismo nivel, para que el joven, y las universidades deben ser abiertas, para que ahí se descubre el joven de acuerdo a lo que rinde, a lo que le agrada, le gusta, ya puede ir inclinándose y ya puede ir yendo, como se dice, por buscando el camino. De ahí descubre su vocación, porque si no, estamos mal. Me voy a presentarme a la policía, voy a buscarme mis 70, 80 millones porque esto de acá, lo voy a comprar. Listo. Y cuando salgo, ¿cómo son? Así es, O señora. porque yo no encontré, ajá, así es. Entonces, la economía es importante con la ganadería y la agricultura. Nuestras mamachas van a tener que ser más fortalecidas porque ellas, yo quiero formar, legislar una universidad de hermanas campesinas, donde no van a haber catedráticos ni nada, sino que ellas vayan a compartir sus conocimientos ancestrales antes que se pierdan. Porque, por ejemplo, se están perdiendo también lo que son los promotores de salud, las, las mamachas parteras. Y si no hay en dónde y con quién compartir esos conocimientos, se van a perder. Y aparte de eso, con esto de nuestras hermanas parteras, ellas vendrían menos a la ciudad. Y si vienen a la ciudad, que acá yo también quiero legislar, que acá haya en los centros de salud ambientes adecuados para los partos verticales, para que la señora escoja, porque usted sabe que nuestra gente, nuestras hermanas campesinas son muy pudorosas y es por eso que a veces hay muertes maternas, porque ellas se resisten. Pensar que 4 o 5 personas están a frente de nosotros y nos exhiban, muchas veces esa misma frustración hace que las dilataciones se desaparezcan, se vayan. Entonces el que sufre es el producto, el niño, ¿no? Entonces los partos verticales, que escojan las mamachas. Gracias, candidata Flor, por sus palabras. Entonces, siguiendo con la línea de la economía, respecto a la producción y los productores nacionales que usted ya mencionaba, vulnerados actualmente
por lo que ya me acaba de mencionar, las importaciones. ¿Cuál de estas alternativas usted consideraría como la más preponderante para proteger este importante sector económico? A, regular la importación. B, asegurar la adquisición de la producción nacional, subvencionar y promover la exportación. C, la industrialización del sector. D, impulsar la ley de seguridad alimentaria. E, ¿usted consideraría de repente otra respuesta? La D, porque no solamente se tiene que proteger la importación ya de los productos listos para el consumo, sino también de la misma semilla. Tuvimos el problema con el yacón, fuimos lo máximo en este producto, pero ¿qué pasó? Vinieron los chinos, como les digo, siempre es malo, nos robaron nuestras semillas, se sacaron por la puerta grande, ni siquiera a escondidas, y ahora ellos tienen el yacón y ahora se ha generalizado, digamos, en otro lugar, ¿no? Y nosotros, ¿cómo quedamos? Y así como eso, muchos productos. Entonces nosotros tenemos que también proteger nuestras semillas ancestrales y esa es otra que debemos también crear en los distintos lugares que tienen serranías, que tienen sus semillas ancestrales, proteger, tener un banco de semillas. No tenemos un banco. Antes sí se acostumbraba, todavía se hacía en forma artesanal, se hacían hoyos en la tierra y se ponía bajo un techo para que la lluvia no le dé. Entonces, así guardábamos, por ejemplo, la papa que duraba un año, de ahí se sacaba para la semilla un poco y un poco para el consumo, y así muchos productos se los podía proteger. Y ahora realmente con nuevas semillas que a veces hasta todas las enfermedades le dan, que si no le ponen químicos, no se produce y eso también nos enferma a nosotros, por eso que a veces también comemos natural, digámoslo así, pero si ya vienen con pesticidas, con insecticidas, entonces ya cambia el rumbo, ¿no? Entonces, esa protección se tiene que dar, se debe de dar. Después, primero es lo nuestro y después el resto, que si tenemos, por ejemplo, en mi casa, si yo tengo para darle a apoyar, a ayudarle a mi vecina, yo le tengo que apoyar de lo que hay, pero si a mi familia, igual, primero somos los peruanos, que acá somos muchos, y después lo resto ya se puede exportar, porque también es bueno exportar para que sepan de nuestros productos también en otros sitios, pero hacemos lo contrario, ahora todo está yendo fuera, y nosotros, el pescado, por ejemplo, lo malito, lo último, lo que casi ya no sirve, se deja para acá, y lo mejor se va afuera. Recuperar también nuestras 150 millas, que ahí teníamos bastante pescado, todavía recuerdo cuando el pescado era 0.20 céntimos el kilo, y encima todos nos hacíamos de rogar, no queríamos consumir pescado, y ahora que es carísimo, por ejemplo, mañana es la Semana Santa, ¿cuántos podremos comprar pescadito y cuántos no? Así es, Ya tendremos que candidata Flor. cambiar la alimentación, sí. Gracias. Candidata Flor, terminamos el tema de economía, ahora nos pasamos al tercer tema, que es el medio ambiente y todo lo que conlleva esto, ¿no? La quinta pregunta nos dice, respecto al tema ambiental, ¿considera usted que existe una crisis climática? Perdón, no le copié, hubo una interrupción. No se preocupe, le repito la pregunta y es una respuesta libre. Respecto al tema ambiental, ¿considera usted que existe una crisis climática? Desde luego, sí, pero esa crisis climática no se da sola, o como el cambio climático también que lo llamamos, no se da solo. Nosotros estamos contribuyendo desmesuradamente y algunos dicen, pero ¿cómo va a ser que nosotros?
es que no solamente acá en Cajamarca hay una o dos empresas o tres empresas que destruyen lo que es la naturaleza, es a nivel mundial. Por eso que hay muchos que ya se han dado cuenta y ahora ya protegen 100% su naturaleza. Cajamarca con el desarrollo desmesurado, de repente usted ya es muy jovencita, yo he vivido este momento de Poncho Verde de mi Cajamarca, toda la zona baja cerca del aeropuerto, todo era verde, hermoso, pero con el crecimiento engañoso que con desarrollo ya no tenemos áreas verdes, ya no tenemos campos libres. Encima la contaminación, porque la contaminación de las empresas transnacionales no son extractivas, no solamente se da en el lugar, no solamente se da en las aguas, en la tierra, se da en el aire. Por eso Cajamarca como provincia ya no tiene muchos productos como lo que es el pajuro, unos que le llaman poroto, otros le llaman frijol de palo, que son muy importantes para nosotros, tanto para hombres y mujeres en etapa de crecimiento, en etapa de desarrollo, o también en la etapa de la vejez. El pajuro lo consumían las abuelitas porque es un producto muy nutritivo, tiene bastante proteína. No tenía la tuna, tampoco no tenemos, que nosotros en Cajamarca en abundancia, nosotros salíamos por acá a los alrededores llevando canastas, ayudar a cosechar y nos daban una canasta de tunas. Ese era nuestro pago y ya no hay. Y si es que hay, son de sitios lejanos. El aguaymanto, muchos productos, la luma, que era muy importante, que nosotros decíamos, es la dieta del deportista, y así bastantes, en mi zona, por ejemplo, el atago que contiene cualquier cantidad de hierro, ya no hay, se está perdiendo. Entonces, eso es lo que prácticamente nos hace pensar, pero no solamente queda ahí en la pérdida visible, hay pérdidas más que prácticamente por desconocimiento no lo vemos, pero son más fuertes, como por ejemplo la destrucción de los, de lo- de los bosques secos. Y algunos dicen que no conocen porque, bueno, hemos puesto bosque seco porque en esa zona no llueve, pero es un bosque hermoso, productivo, verde, que se mantiene de la brisa y de las aguas subterráneas. Pero no solamente es bonito a la vista, sino que tiene una función muy importante. Es que la sierra llueva cuando es verano, porque aparte de los tres fenómenos naturales que influyen para que en verano en la sierra llueva y en la costa se note placentero el verano y vayamos a la playa, entonces los bosques secos también tienen su función, que lo que se evapora de las aguas que se evapora en la sierra no pasen a otro lugar, a la costa, y que la evaporación de la costa atrae los bosques secos a la sierra para que ahí llueva, porque ahí hay lagunas, ahí hay ríos, ahí hay manantiales, y de ahí baje a la costa nuevamente, porque todo es un círculo, no se queda en un solo lugar. Pero si se destruyen los bosques secos, todo eso se va. Entonces, ¿a dónde se están yendo? A lugares que no deben. Por ahí, cuidado, que ya tuvimos una mala experiencia si no me equivoco, el 16 o 17, que hubieron lluvias fuertes en la costa, inclusive inundaciones, porque todas las aguas de las sierras se están yendo y hemos perdido dos bosques secos acá, y no el único que nos queda y que tenemos que protegerlo sí o sí es del Marañón. Entonces, mire, a veces no solamente es por lo que, bueno, el agua, dicen, no, ya se secó porque ya no llueve. Obvio que si ya se genera otros microclimas que generan un calor no adecuado, entonces esas lluvias que está por caer se van a otro lugar. Es importante, esto para conversar de esto no terminaríamos en una hora ni 2 horas, amaneceríamos conversando porque es realmente amplio, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros no nos agarramos de algo que es por vanidad. Ahora tampoco estamos de repente, porque algunos ya me dirán, es que ya es antiminera, y no, no, no. Si la gente conoce lo que va a perder y lo que va a ganar, y a pesar de eso
pone en una balanza y da el sí, también es importante, pero conociendo, porque si yo le digo, señorita, yo conozco más, y yo le pego un palabreo a usted que desconoce, voy a terminar convenciéndola, pero no sería justo, porque le estaría estafando, porque no le estaría diciendo la verdad, ¿no? Entonces, acá la gente que quiera seguir con la minería tiene que conocer y saber lo que va a perder, porque después ahorita si lloremos, ya estamos viendo nuestros hermanos, por ejemplo, de las zonas de impacto que están sin agua, que antes siquiera les llevaban en cisternas, ahora ya no les llevan, ahora ruegan que llueva porque tienen en sus cilindros, bajo sus techos, ya con canaletas para recoger el agüita. Así viven nuestros hermanos. Nuestros hermanos de Cajabamba ahora están prácticamente en carne propia viviendo, y yo he vivido por esas zonas de conocido, cuando el lema era, donde te resbalas, cae una semilla, crece. O sea, no había tanta necesidad de estar arreglando la tierra ni nada, porque la zona era productiva así de por sí sola. Todavía tenemos en algunos lugares la papa nativa que crece sola, solamente se revuelve un poquito para sembrar el maíz, y juntos con el maíz van las papas nativas, que nosotros llamamos los curados. Entonces, señorita, no es por gusto, ¿no? Entonces, también los empresarios tienen que saber cuidar su clientela, sus materiales, y no venir y ensuciar y hacer de las suyas, mugrando, dañando una laguna hermosa, que lo utilicen para desechos, para enterrar ahí materias que ni siquiera se van a disolver con el tiempo. No lo veo. Así nos devuelvan cuántas lagunas artificiales, nuestras lagunas de Conga, nuestras lagunas del Alto Perú. ¿Quién se va con su escoba, con su ace, su jabón y empieza a lavarlos? Nadie, porque son naturales. Y ellos dicen que ahí son pozas. No son pozas simplemente. Es algo importante, porque esas lagunas contienen mucha materia viva que nosotros conocemos, porque yo soy del Comité de Vigilancia Ambiental, y vemos los bichitos que existen, que a veces algunos son visibles a nuestros ojos y otros no, pero están ahí presentes. Por eso es que limpian, purifican el agua, y es un círculo de vida agradable. Y a las artificiales las tendríamos que estar limpiando. ¿Quién está limpiando lo que es el gallito ciego? Nadie. Todos dicen hay bastante agua. Cuidado, que la sedimentación se ha estado dando y nadie está tomando en cuenta eso. Y puede correr el peligro que cualquier momento colapse. Así es, ¿No? señora. Entonces, mire cuánta por un ratito de sí, así es. Estoy escuchándola un poquito. Internet Sí, estamos, ya la veo nosotros urgente legislar, que haya mucho más presas que nos se le está cortando un poquito el estamos congeladas. Ya, ahora sí creo que ya pasó un poquito. Sí. De todo esto que usted me ha mencionado, Ay, desde el Congreso, ¿qué alternativas y acciones propondría usted ante esto? ¿Sí me logró escuchar? no le copié, Ya. Le vuelvo a repetir. un poquito entrecortado. A ver, de repente esperamos un ratito Ujú. que se estabilice. ¿Sí ya me logra escuchar? Ya está mejor. Ya. Desde el Congreso, ¿qué alternativas y acciones propondría usted ante esto que me está mencionando? Primerito, nueva ley de minería, porque también, como se dice, también tiene su importancia, ¿no? Tampoco vamos a decir, no sirve para nada. Lo malo es que nosotros hayamos dejado que hagan lo que quieran con nuestro medio ambiente, con nuestras tierras, y que no se haga la minería en un sitio adecuado.
donde no se malogren fuentes de aguas naturales, cabeceras de cuenca, bosques secos, donde hay ríos fluyentes que nos sirve para todos, desde arriba, desde donde nacen, hasta su recorrido, hasta el mar. Urgente la nueva ley de minería. Aparte de eso, también legislar como protección la reforestación, como podemos ver en el año, en el 2015, si no me equivoco, tuvimos una desgracia en Cajamarca que en muchos lugares se incendiaron, inclusive Porcón peligraba, 2 veces fue salvado gracias a los ronderos que estuvieron atentos al cuidado de sus tierras, ¿no? Pero otros lugares sufrieron, hubieron muchos incendios. Ha habido mucha pérdida de flora y fauna, entonces tenemos que urgentemente reforestar. Y eso es muy fácil, no solamente esperar una legislación, nosotros también tenemos que impulsar ya. Yo siempre he venido pidiendo en los diferentes medios de comunicación que, por ejemplo, los alumnos de secundaria, ya los que están en quinto, en cuarto, quinto año, a manera de práctica, y a ir en coordinación, desde luego, con el gobierno local y regional, y pedir las plantaciones, ir y reforestar. De paso que el joven se siente también un poquito, sale del mundo donde estamos y vamos al campo y con orgullo tenemos ya nuestro arbolito. Yo, por ejemplo, ya tengo un arbolito ya con mi nombre. Por la pandemia ya no he ido a verlo, ojalá que no haya pasado nada, pero ya es como algo que nosotros tenemos que cuidar, y tener, por ejemplo, también claro que adoptar otras cosas importantes de fuera no es malo. Lo que pasa es que a veces lo queremos implantar en nuestro lugar o en nuestro país tal y como está. No, tenemos que estudiar la zona, tenemos que estudiar lo que es nuestro ambiente. Pero si los clans se encargan para que compren la mano, sembrados por lo menos mínimo 100 árboles, ¿no? Entonces, ya los jóvenes desde primaria, los últimos años, y los de secundaria se encargan de sembrar sus árboles en coordinación con lo que es educación y sus gobiernos locales, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué no hacer eso? De repente los alumnos que no vayan a distancias, a sitios muy distantes, pero si los cercanos, acá tenemos muchos cerros que podemos ver, notarlos, que no tienen nada de vegetación, especialmente árboles que fortalezcan y abracen con sus raíces a la tierra y no permitan las erosiones, ¿no? Entonces, importantísimo legislar, por eso es que nosotros queremos nueva constitución, para que entre todos nosotros, tanto los de a pie como la gente entendida y profesionales, y la gente de que lo vive, que coge la tierra con sus manos, como son nuestros campesinos y campesinas, den sus puntos de vista, y nosotros armemos nuestro libro sagrado, que es nuestra Constitución. ¿Por qué vamos a permitir que alguien venga y nos aviente un libro y diga esto lo tienen que cumplir bajo letra? No, no, señor, esa Constitución no la hicimos, no la hizo el pueblo, la hicieron gente para sus favores. Por eso es que ahora estamos con esta situación, cada vez más empobrecidos, más tristes, porque si no hubiese habido esa constitución hubiésemos estado más fortalecidos, porque en ese trance el Perú tenía barras de oro en reserva, ahora no tiene nada. Creo que tiene documentos, nomás creo que tienen guardados ahí en los bancos. ¿Y qué se hicieron? ¿En dónde están? Acá en Cajamarca mismo, en el antiguo municipio, algunos pilares, si no recuerdo, de entre 8 o 9 pilares, si la memoria no me falla, eran de puro bronce. ¿Dónde se perdió? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, ¿por qué nosotros somos tan dejados, digámoslo así, y dejamos que nuestros tesoros, lo mejor que tenemos, se lo lleven y no dejen nada? Ah, no, perdón, me estoy equivocando. Sí deja, pero toda contaminación.
para curarnos y nos va a costar mucho y va a ser muy difícil. En realidad, como yo le repito, un pasivo ambiental para que en algo lo remedien, 175 millones en Cerro de Pasco, uno, y los demás de 50, y Cajamarca, y Bambamarca, y Selendín, y ahora nuestra Gloria Bamba, que el río Chirimineo está de color azafrán, algunos que lo conocen como azafrán, otros lo conocerán como cúrcuma, un color amarillo intenso. Entonces, eso no es un beneficio. Por eso es que yo digo, el oro no brilla para todos. Y sin oro no se vive. Casi nadie me pregunta por qué digo eso. Yo digo, sin oro no se vive, porque el oro debajo de la tierra nos sirve, pero sacándolo de allí, ya no. Esas tierras se quedan pobres, se quedan áridas, Así es, señora ¿no? Flor. Entonces, tenemos mucho que hacer en el gobierno. Así es. Bueno, todavía nos están quedando 4 preguntas. Le rogaría que sean un poquito más breves, porque como usted dice, Más precio. es un mundo, ¿no? Por saber, por conocer y por Sí. que usted nos pueda conversar. Pero por el tiempo y por la entrevista que es virtual, tenemos que un poquito disminuir la respuesta. Por favor, le pediría solo eso. Así es. Entonces, de acuerdo a lo que usted me ha mencionado con lo del medio ambiente, a hoy esta pregunta, esta 7ª pregunta va en referencia si usted está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales. ¿Cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada de parte de privados o el Estado de los recursos de la selva y la sierra? Respondería primero la pregunta Tantísimo. si usted Ujú. está de acuerdo con la iniciativa de crear una nueva normativa específica que proteja a los defensores ambientales. Desde luego. Y no solamente que proteja a las defensoras y defensores, soy defensora. Y como defensora yo sé que nos persiguen, nos acosan, nos amenazan y muchos de nosotros ya han muerto, no solamente en Perú, sino a nivel de otros países también, pero también hace poquito hemos perdido una compañera por defender el medio ambiente, entonces urgente y muy importante. Y también quiero, y es mi sueño, darle reconocerle sus derechos a la naturaleza, pero no solamente como una ley, sino constitucional, como un ente vivo que es parte del ser humano, porque no está desligado. No vivimos flotando, no vivimos en el espacio, sino vivimos adheridos a nuestra madre tierra, a nuestra madre naturaleza. Así es. Gracias, señora Entonces, Flor. La segunda perdón, pregunta repítame. nos dice, ¿cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada de parte de empresas privadas o del Estado de nuestros recursos de la selva y de la sierra? Realmente que mi posición es protección, protegerlas, y ya urgente y ser muy severos con las sanciones porque se ríen prácticamente de nosotros, se ríen de nuestra lucha, se ríen de nuestra defensa. La selva está siendo saqueada prácticamente, está siendo, yo más o menos lo comparo como rasurada, pero así velozmente, está quedando sin vegetación, se están llevando todo lo mejor y encima la contaminación. Esos ríos de la selva que también están siendo contaminados es la vida, la salud y el bienestar de nuestras hermanas que allí viven. Ellas nunca pidieron nada al gobierno, igual que el campesino, a pesar que su derecho es que el gobierno vele y les dé lo que necesitan para su progreso.
pero ahora lo sentimos más que nunca porque la pandemia que estamos viviendo. Tenemos tierras que no producen, tenemos nuestra selva saqueada. Entonces, ¿de dónde va a sacar la pobre gente, la pobre población para mantenerse? Tiene que emigrar. ¿Y a dónde están emigrando? A las ciudades más cercanas y algunas más lejanas, si es que se puede. Así Entonces, es. los hacinamientos de los pueblos tiene que ver también con la salud, porque cuando hay hacinamientos ya vienen las enfermedades, se levantan esas enfermedades, se levantan las pandemias. Yo, yo le puedo comparar esto más o menos con un hacinamiento, por ejemplo, de la crianza de un animalito, porque soy productora de cuy. Yo tengo el espacio para 300. Si yo pongo 302, empiezan a morir, porque ya no está adecuado para 302, sino solamente 300. Igual, la ciudad, por ejemplo, Cajamarca, ahorita los cerros y con todos los lugares está pobladísimo, pobladísimo. Entonces, ¿qué no se va a levantar las enfermedades? Nosotros mismos, a través de ese contacto entre todos, generamos bacterias, generamos microbios, entonces se levantan las enfermedades. Por eso es que en los hacinamientos hay más enfermedades que en el campo. En el campo es un poco más libre, más natural. Las distancias de las casas son más consideradas, en cambio en la ciudad no. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros hermanos campesinos o nuestras hermanas de la selva que salen de su lugar y van a las ciudades? No solamente van a sufrir por la economía, sino también van a sufrir porque no están en su localidad, no están adecuadas, no están capacitadas para sobrevivir en una ciudad. Ellas, por ejemplo, viven de la caza, de la pesca, de sus hierbas naturales. Hay muchas plantas que crecen solas, que son árboles frutales. Y si no sabemos hacer otra cosa, ¿qué hacemos en la ciudad? Yo, por ejemplo, soy de la sierra, crío mis animales. Si me voy a Lima o me voy a Trujillo, ¿en qué me voy a ocupar? Así es, Entonces, señora Flor. importante que nosotros protejamos toda nuestra naturaleza. Y en especial a las empresas que vienen y arrasan con todo. Arrasan. Claro. Para terminar la pregunta 7, ¿qué opina o qué me podría mencionar sobre el Acuerdo de Escazú? Sí me logró escuchar. Ah, ah. No me logró Solo escuchar. espero si aquí no es Escazú. Sí, sobre el Acuerdo de Muy Escazú, ¿me importante para podría nosotros los mencionar algo? defensores. ¿Me podría mencionar Ajá. algo sobre el Acuerdo de ¿Me Escazú? copia? Porque Ya le escucho. sí, que es muy importante para nosotros los defensores y defensoras, es muy importante, pero hay alguien que se encarga de no querer firmar, de no querer aceptar, de no querer cumplirla porque no les conviene, pero a nosotros sí, y tenemos que hacer fuerza. Y el gobierno que entre, nosotros como Frente Amplio tenemos esa posición. Y si entra el gobierno del FA, excelente. Simplemente la vamos a tener que legislar y hacer recordar a nuestro líder que es importante para nosotros, porque somos defensoras y defensores, y no es justo lo que estamos sufriendo y viviendo, y encima mal vistos, e inclusive de nuestra misma localidad, ¿no? Dice, ¿qué estás perdiendo el tiempo? ¿Qué pues ganas? O sea, si no recibimos dinero, si no recibimos algo económico, no debemos luchar. Nosotros lo hacemos libremente, nosotros lo hacemos con nuestros propios medios, pero también tenemos de nuestra naturaleza que acá nos brindan sus productos naturales. Nosotros las defensoras aquí en Cajamarca tenemos, por ejemplo, nuestra pequeña microempresa, lo que son de medicinas naturales, y es otro que tiene que ver mucho con la salud.
De repente tampoco va a ser una varita mágica que tomamos una hierbita y nos va a librar de todo, no, pero también nos fortalece y ayuda porque muchos de nosotros estamos sobreviviendo con esto. De repente nos tocará vivir esta pandemia en carne propia, la enfermedad, pero estamos fortaleciéndonos todavía con nuestras medicinas naturales. Tenemos para el insomnio, tenemos para los dolores musculares, tenemos para estomacales, un boom de medicinas y muchas que ya hemos perdido por las empresas extractivas, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza es sabia, nuestra naturaleza es importante, nuestra naturaleza somos nosotros. Y hay algunos, inclusive algunos periodistas cuando nos entrevistan, dicen, uy, si me habla así voy a terminar siendo ecológica. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? Ecológicos tenemos que ser todos. ¿O es que acaso somos de raza distinta y vivimos en otro planeta? La ecología nos alcanza para todos. No será directamente, indirectamente también, porque lo que les pasa a nuestras hermanas de la selva tiene que ver mucho con lo que nos pasa también a nosotros de la sierra. Si en la sierra no llueve, no hay agua en la costa. Si en la costa no hay abundancia de peces, no hay abundancia de productos que ahí se brindan, también sufrimos nosotros porque tenemos un intercambio. Entonces, no podemos desligarnos. Es como si yo dijera que si me corto una pierna no tiene nada que ver, mi cuerpo no va a sufrir. De repente podría ser un dedo que no se note mucho, digámoslo así. Pero si ya son dos, ya medio que uno lo siente. Si es un pie, también se va a sentir más. Si me corto una pierna, desde luego. Nuestra madre naturaleza es igual. Ella siente, también se manifiesta, también grita, también clama, también implora. La mala suerte que nosotros somos ciegos, sordos y mudos que no la entendemos, pero los que no defienden, porque yo desde que tengo uso de razón y hasta que Dios o de repente esta pandemia que nos ha tocado vivir nos toque con fuerza, ahí dejaré recién de contribuir y defender a lo que es mi madre naturaleza, porque es nuestra madre que nos cobija, nos alimenta, nos da de lactar. El agua es como la representación de los pechos de la mujer que brota y fluye limpia, clara y cristalina para todos sus hijos. ¿Y nosotros cómo la pagamos? Metiéndole bombas, desapareciéndola, cambiándole a su rumbo. Así Entonces, es, señora para mí es Renata. importante. Qué bueno. Entonces, para finalizar lo del tema ambiental, ¿cuál es su propuesta respecto a la gestión de los residuos, tanto líquidos como sólidos, de los pueblos de nuestro país? Perdón, no la entendí. ¿Cuál es su propuesta respecto a la gestión de los residuos, ya sean líquidos o sólidos, de los pueblos de nuestro país? Bien, en lo que concierne residuos sólidos, no sé si capté bien, se refiere a los desechos que nosotros generamos como plásticos, tantos duros como simples. No sé si se refiere a eso. Sí, en general los residuos que se generan en la población puede ser la basura común, la basura de hospitales, la basura industrial y los líquidos más que todo se referiría también a lo que son desagües y todos esos residuos. ¿Qué propuesta usted tendría con respecto a la gestión de estos residuos? Bueno, con lo que concierne a los residuos en general comunes que generamos la comunidad, ya tenemos una ley que nuestro compañero Marco la dio y nosotros tenemos que impulsarla y hacer que se cumpla y cada vez de repente ser más firmes. Nosotros ya empezamos, antes de que se dé la ley, ya nosotros, por ejemplo, no utilizamos bolsas plásticas, en que si en casa se encuentra una es por casualidad o porque hay algunos productos que escapan a las posibilidades que necesariamente tiene que ser la bolsa, pero la mayoría de alimentos
y ya no utilizamos los residuos sólidos, pero sí legislar para que realmente se dé un tratamiento especial y se recicle, ¿no? Porque todo está yendo a lo que es el mar, no se queda nada. En la sierra, por ejemplo, en algunos lugares nuestros ríos están plagados de esos residuos. Es muy triste en realidad por mí que cada vez el impuesto sea más fuerte para evitar. Y sí se puede, llevamos bolsas de tela y de paso contribuimos a comprarle a nuestra gente, hasta a nuestras mamitas artesanas que hacen unas bolsitas preciosas y que bordan. Por ahí también encendemos la chispa de su economía. Ellas nuevamente buscan más gente para trabajar, también generan empleo. Entonces es un círculo también para nosotros salir adelante, ¿no? En lo que concierne en botellas, todo también impulsar de que nuevamente vuelva la botella de retorno o de vidrio, que se puede dar nuevamente otro uso y reuso para las diferentes productos que allí se vendan. Y el problema serían los industriales, que realmente tendríamos que legislar, como se dice, adecuadamente y hacer responsable a estas empresas para que tomen las medidas necesarias y no echen río adentro sus residuos, ya sean sólidos o también líquidos, ¿no? Por ejemplo, en otro país, si un mecánico derrama una gota de aceite en la tierra, y 5 metros a la redonda le hacen cavar y le hacen que la limpie y le dé el tratamiento, y aparte su multa. Y acá los aceites de los carros, de todo, corren por todos lados sin ningún miramiento. Pero también ver la forma de generar este conocimiento y educación a nuestra misma gente, porque no solamente el gobierno tiene la responsabilidad, porque puede estar la ley, pero igual me da, ¿no? Entonces, si no quiero cumplir, no lo cumplo y no pasa nada. Entonces, por ahí también es el problema, que a veces nosotros mismos contribuimos a nuestro malestar, porque de ahí se revierte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esas iniciativas realmente de cumplirlas. Por ejemplo, llevamos una bolsa de plástico al mercado y nos llenamos de más bolsas, pero con eso no estamos generando trabajo para nuestra gente, sino desempleo, y sí estamos enriqueciendo a las fábricas o a los empresarios grandes, pero si compramos una canasta, estamos dando trabajo para nuestra gente y estamos impulsando también para que se siembre el material que se va a utilizar, por ejemplo, como es el carrizo, los sauces hacen unas canastas preciosas, unas paneras, nuestros artesanos de sauce, y no se le está dando, como se dice, la importancia. Ya no tenemos una panerita de este material, sino tenemos una bolsa, y encima la bolsa es reciclada y contaminada y con mucho químico. Si no guardemos el pan en una bolsa y tiene un olor desagradable. Yo hace tiempo que ya no guardo mis productos en bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, bueno, por esta pandemia, porque a veces también nuestros hermanos que recogen los desechos ya no quieren recibir los costales para el vacío porque les cuesta trabajo, les demora y también tienen miedo de contaminar. Entonces, por ahí tenemos una que otra bolsita para tener la listecita y entregarla a que se lo lleven. Eso también está fallando bastante. No tenemos en los diferentes lugares, inclusive de Perú, no tenemos rellenos sanitarios, tenemos botaderos de basura que no se les da tratamiento adecuado. Entonces, ese es otro foco de infección también. Ahí también se debe poner, por ejemplo, pequeñas microempresas de reciclaje. Lo que pasa de la ciudad, de que nuestros recicladores que ya tenemos no logran obtener que en los rellenos, pero que sean rellenos sanitarios con todas las de la ley, no simplemente acumulan la basura por ahí y listo, y esas tierras también se quedan contaminadas porque ahí van. Lo que más contamina, por ejemplo, la tierra y el agua son las pilas.
tanto las baterías que ahora tenemos de los celulares contaminan cualquier cantidad, y el agua, porque va a ir por el subsuelo, va a haber, como se dice, va a haber sangramiento de esas sustancias que va a ir a la tierra y va a coger venas de agua. Entonces, todo eso tenemos que ver, hay mucho que hacer prácticamente desde los años que el fujimorismo entró y que la constitución de ese entonces se dio, es como si hubiésemos tenido una parada y un retroceso, pero de reverso, pero cualquier cantidad, ¿no? Entonces, ahora los que entren al gobierno tenemos mucha responsabilidad y tenemos que estar muy claros de lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer, y los gobernantes igual, porque por todos lados que miremos está un caos. Así es, candidata Flor. No, con eso hemos terminado medio ambiente y nos vamos al último tema, que es salud y en específico pandemia, la cual consta de 2 preguntas nada más. Y la pregunta número 9 nos dice, ¿cuál es la estrategia que consideraría que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual? En primer lugar, que de antemano les hago un llamado ya a nuestra gente que se aproximan las elecciones, que tienen que realmente ser bien minuciosos para escoger a los gobernantes. Y los gobernantes también tienen que tener una sinceridad única. Y si es que no pueden solos, porque como se dice, lo cortés no quita lo valiente, porque yo sí les digo, si es que a mí, mi pueblo me elige y me llevan, yo no voy a poder trabajar sola, los voy a necesitar. Hoy los necesito para el voto, pero cuando ya esté en el Congreso los voy a necesitar para decidir lo que todos queremos, lo que nos hace falta, lo que es necesario. Entonces los gobernantes no nos tenemos que sentar entre nosotros y como se dice, asumir responsabilidades que no, de repente no vienen al caso, ¿no? Entonces, hubiese podido el gobierno llamar al pueblo y decir, ¿qué hacemos? Esta es una enfermedad nueva que nadie la sabía, que ni siquiera los países desarrollados conocían, y mientras lo conocemos, teníamos que prácticamente entre todos ver la forma de sacar adelante a nuestra patria y no cometer errores, y no a escondidas y haciéndonos los que no pasa nada. Yo y mis hijos, mi familia, mis amigos, vacunarnos y bien, gracias. Y la gente, es que todos hemos perdido, por lo menos, si es que no me equivoco, un familiar que nos duele en el alma. ¿Qué será? 2, 3, y dentro de ellos amigos, amistades, ¿no? Entonces, de acá en adelante tenemos que ser también consultores con nuestro pueblo. Hay una página, pero que no se difunde, que tenemos que difundirla para que también la gente nos apoye desde dando sus conocimientos, dando su forma de pensar, para ver si la ley va o no va, si a todos nos ayuda o no nos ayuda, solamente a un grupo, porque si de no vamos a salir adelante, y tenemos que concientizarnos también todo el pueblo, ¿no? Entonces, es importante de que nosotros, desde allá de donde estemos, tengamos bien claras para legislar, y que sea una legislación pues adecuada, no que sea una legislación de cualquier cosa, o no porque me digan, bueno, la señora Flor Nadas, entonces hago una lista de iniciativas, pero unas leyes que ni siquiera pues nos van a servir para nada, como en el tiempo en los años, en el año 16, si no me equivoco, salió una ley de que nos iban a poner multa a las mamás que demos de mamar en cualquier parte a nuestros niños pequeños, solamente por tener ley. No son así. De acá tenemos que nosotros, con nuestros conocimientos y de acuerdo a nuestra realidad, porque por ejemplo en la sierra, darle importancia también, porque por ahí va nuestra salud, a nuestras medicinas naturales, y que ya estén con su ley y con la Constitución de que
es una medicina alternativa, no solamente antes, sino también después. Por ejemplo, a los que ya les ha dado esta enfermedad del COVID, antes como preventivo y después para ayudarles a fortalecer y que se levanten, porque realmente los que se han salvado se han quedado muy, muy mal, señorita, de veras. Los que no han visto a un enfermo, convaleciente, realmente no podría comprender. Pero nueva es como si hubiesen nacido y volver a caminar de nuevo. Entonces, tenemos nuestras alternativas, nuestras medicinas naturales y nuestros productos para hacerlo florecer nuevamente a nuestra gente, ¿no? Entonces, es importante nosotros que estas leyes lo hagamos de acuerdo a la realidad. La realidad de Cajamarca no va a ser igual que la realidad de Puno, que también son campesinos, pero ellos también tienen su forma de pensar, su forma de vivir, sus creencias, sus culturas. Porque imagínense, por creencia, yo digo, a mí me hace bien esta hierbita y a mí me hace bien y me va a hacer bien, porque también influye la fe. Pero si yo no lo conozco, si yo no tengo fe, si yo no puedo utilizarla, entonces no podemos, pues igual nos van a meter al saco a todo. Inclusive, por ejemplo, hay gente que es alérgica a la medicina, cualquier medicina. Y entonces yo digo ahora con las vacunas, como irás olvidando eso también. Hay gente que es alérgica a las medicinas. Ojalá que no pase nada porque sabemos que las vacunas son importantes para sacar adelante a nuestra gente, porque ya tenemos otras vacunas que nos han sacado adelante, ¿no? Entonces tampoco vamos a decir las vacunas no son importantes. Pero nuestra realidad también es importante, nuestra medicina natural. Así Así es, es. señora candidata. Entonces, dígame, ¿usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? Desde luego, solamente con una variante muy importante que también yo ya la quiero impulsar, que también se hagan ambientes para partos verticales. Como le digo, nuestras mamachas son pudorosas. En el campo, las parteras no las descubren, no las desvisten, sino simplemente las apoyan porque tienen conocimiento. Y por ahí también va mi posición para que vuelvan nuestras parteras o algunos que les dicen matronas, y también los promotores de salud, porque de eso también nos van a ayudar para que nuestra gente no se traslade tan lejos. Imagínense en un lugar que no hay ni siquiera una trocha, una mamita que tenga problemas con el parto hasta que viaje o llegue al lugar adecuado, si puede tener ahí cerca un familiar o una vecina que es una matrona y que conoce y está capacitada, de repente ahora ya que se le implemente más, de repente inclusive con algunas logísticas, la va a atender, a no ser que ya sea un parto ya de alto riesgo, para que de repente ya la matrona, en coordinación con los profesionales ya de los hospitales, un carro y de traerlo en una ambulancia, ¿no? Esa mamita ahí no sufra. Pero sí son importantes porque de así Ya no la estoy escuchando mucho. vamos a descongestionar un poco los hospitales nomás en su casa, abrigadita, con un tecito que nosotros tenemos por costumbre, tomar un tecito para que nos ayude con la dilatación, es muy importante. Entonces yo sí digo, hay algunas mamitas que no quieren dar a luz, por eso y entonces el pesarse y la vía por donde tiene que salir el pequeño se obstruye, muertes maternas, muertes de neonatos, porque no están tomando en cuenta eso. Imagínense una mamita que nunca ni para su esposo se desviste y que vaya a un hospital y la tengan que desnudar
Entonces, estamos en contra de sus costumbres, de nuestra gente. ¿Qué no sucede, por ejemplo, ya en las personas, las señoras, porque yo tengo 3 hijos y vivo en otra, ¿cómo se dice? En otra época, con otras costumbres, entonces ya no tengo mucho pudor porque sé que el médico que me va a atender es una persona capacitada para eso y ya es diferente, pero nuestras hermanas campesinas, nuestras hermanas de las zonas rurales, de las zonas del campo, que no tienen esa costumbre, por eso sufren y hay problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué los médicos tampoco están capacitados para esto? Así es, señora candidata. Entonces, ¿me logra escuchar? Creo que estamos perdiendo la conexión. ¿No? Entonces, se apuesta también por parte y en otros sitios sí, nos congelamos. Sí, creo que la Ujú. conexión otra vez está un poquito fallándonos. Esta pregunta, Sí. para ir avanzando, esta pregunta va en referente a lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cree que se deba mantener al personal de salud contratado en el periodo de pandemia, después que acabe, por ejemplo, esta pandemia? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ningún despido. Si ya el personal ya nos apoyó y, 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 y- y después despedir, Creo que ya está fallando más el internet. A ver, tenemos problemas de conexión. también injusto porque no solamente al contrario debe generar. Creo que hemos perdido conexión con la señora Flor Quirós, con la candidata. Vamos a tratar de... Ahí está. Creo que perdimos conexión. Ya la tenemos de vuelta. No logramos escuchar la respuesta a la pregunta que se le hizo. Y la escucho. Creo que ya se arregló, ya se estabilizó. ¿Tiene el micrófono apagado? No la logro escuchar. Sí, sí. En lo que se fue se cerró el micro, pero ya menos mal. No la entendí mucho en la pregunta, le estaba volviendo a preguntar, sino que nos dejó. Ya no lo lograba escuchar. Entonces, la pregunta decía, ¿cree que se debe mantener al personal de salud contratado en el periodo de pandemia? Que sí es importante, al contrario, si se abren más, no se construyen más centros de salud, se va a necesitar más gente. Sería muy injusto que solamente cuando la necesitamos, llamemos a todo el personal, aunque va a ser difícil, y no es pesimismo, sino realismo. Tenemos que descubrir la forma cómo hacerle frente y ganarle, ¿no? Porque
no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, se dice, ¿no? Pero en cualquier momento vamos a tener que descubrir, ya sea con las vacunas, ya sea con nuestras medicinas naturales, con nuestra alimentación, algo habrá que vamos a tener que dominarlo y mantenerlo en raya, como muchas pandemias que hemos pasado, ¿no? Entonces, yo ya tengo una edad considerable y he pasado muchas pandemias. La última, por ejemplo, como el cólera, y después descubrimos también, por eso es que ya muchos de nosotros, inclusive nos limpiamos los zapatos antes de entrar a nuestra casa en la puerta, porque las bacterias están por todos lados, el lavado de manos, que es muy importante, que también nos dejó de herencia lo que es el cólera, y entonces nuestro personal sería injusto de despedirlos, ¿no? Entonces ya se tiene que ir pensando los nuevos gobernantes que entren legislando a favor, por eso nuestra nueva constitución tiene que ir ahí, que vaya con sus derechos, porque la constitución del 93 eso es lo que hizo. Antes, no solamente en salud y educación, mientras unos salían, otros entraban. Claro que cada vez de repente se incrementaba más, un poquito más y un poquito más. ¿Qué pasó con la Constitución? Que todo se desbarató, todo se fue, es una descoordinación entre el que puede, el que tiene plata para comprar la plaza, y los demás seguimos con nuestra banderita ahí esperando, acá también estoy esperando, y yo le digo, soy una de desempleadas, claro, estoy desempleada, pero no desocupada, porque si no me moriría de hambre, desde luego, pero de todas maneras, estamos ahí esperando una placita, ojalá haya, y en especialidad ha sido también golpeada porque muchos de los colegas han sido despedidos. Yo ya no le llegué a obtener un contrato, pero los colegas que sí fueron contratados ya los dejaron ahí por la pandemia, ¿no? Entonces, si queremos nuevamente reactivar, tiene que ser así, porque tras de un profesional también hay otra gente que nos apoya y damos trabajo también. Si nosotros no ganamos, también tenemos que despedir a las personas que nos apoyan. Entonces, y ellas o ellos también son los que están sintiendo duro la pandemia, ¿no? Porque económicamente y con las enfermedades, ya creo que ya no podemos resistir más. No estoy de acuerdo. Sería proteger a las personas que ya están trabajando y es posible a los que están en espera también ver la forma como brindarles ya un empleo. También tenemos que legislar urgentemente por la protección de ellos. Muy bien, señora Flor. Como última pregunta, tenemos que ver, más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados, como usted mencionaba. Están presentes en el agua, también hay gases contaminantes en el aire, hay insumos químicos en los productos de consumo diario. Y usted ya me mencionó un poco más de problemáticas que tenemos. ¿Cuáles de estas problemáticas enfocaría usted a resolver y qué propuesta específica plantearía? Desde luego, ya el análisis está hecho. Ya podemos ver y sentir como en la mayoría de lugares y ya con conocimiento, digámoslo así, los niños y niñas están con minerales pesados, sin pensar todavía en los otros lugares como Cajamarca, porque acá en Cajamarca piensan que no hay contaminación, que no hay nada. Entonces, nosotros con la nueva ley de minería y el ordenamiento tenemos que realmente enfocarnos también a esta gentecita, ¿no? Que somos todos, porque yo puedo decir mis hermanas y nosotros también, porque acá, por ejemplo, en casa, nosotros no consumimos el agua de directo del caño, sino reservamos en baldes y podemos ver la sedimentación que queda ahí debajo del balde,
y gracias al conocimiento también de algunos profesionales médicos que conocemos, que nos recomiendan que las 3/4 partes de un balde de agua, esa agua ya no se la debe consumir, sino de repente se la necesita para lavar, para regar o para hacer la limpieza de la casa, pero ya no para el consumo. Pero es bárbaro realmente la sedimentación que queda en un balde, de repente con eso, bajar un cierto grado de metales pesados a que entren a nuestro cuerpo, porque tampoco vamos a decir que 100%, no, pero al menos se minimiza un poco, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos que cuidar nuestra salud. Muchas gracias. Importante, lo último que puedo decir es importante de que se responsabilice y que realmente se legislice con leyes bien fuertes para estas empresas, accionar en algo. Están pasando, como nosotros decimos, piola, con regalitos estatales, están dando cuadernos, y cuadernos que ni siquiera los chicos van a utilizar. Una mochila que cualquiera lo puede hacer en casa, que no es nada, nada del otro mundo. Por lo menos dieran una mochila, pues que si uno al menos se quede callado, porque jamás les voy a agradecer, pero que por lo menos me quede callado. Porque son rayados desde que ya ambiguos. Ahora los chicos solamente utilizan papel, por lo que estamos en pandemia, son lapiceros y algunos cuadernos cuadriculados. Entonces yo lo veo como como una burla de que nos den un regalo de este tipo. ¿Por qué mejor, en vez de regalar cosas así que no tienen importancia, no hacen laboratorios o algo en los colegios o forman talleres? Porque ahora ese es otro muy importante que estamos dejando de lado, son los talleres. Mire la experiencia que tenemos, yo converso y por acá tenemos varios vecinos que son de nuestra gentecita que ha entrado de Venezuela. La mayoría con los que yo he conversado saben algo de 2 a 3 cosas prácticas de taller de secundaria. O sea que si ellos se inclinan por una de esas 2 cosas y entran a un instituto o entran a la universidad, van a ser excelentes. Pues con razón que ahora yo sé, porque algunos profesionales estudian solo 3 años y acá en Perú estudian 10. Entonces ya, porque desde pequeños ya los vienen capacitando. Por ejemplo, un punto en lo que es gaspitería, saben. En lo que es electricidad, saben. O sea que ellos vienen con conocimientos ya, entonces nosotros también podemos hacerlo acá. La mayoría de colegios deben tener talleres, no obligarlos a los alumnos, sino que sea voluntario. Y de repente por ahí también saber cómo exigirles un poquito, digamos así, porque a veces los jóvenes dicen, ay no, que eso no, que por acá no, pero todos no van a ser de universidad y van a ser con títulos, no, porque de todo tiene que haber, estamos descuidando la parte técnica. Los técnicos también son muy importantes. Tenemos ahorita acumulación de profesionales y por eso que también no hay trabajo para los profesionales. Y los técnicos están descuidándose bastante en lo que es, en todo lo que es nuestro Perú, ¿no? Entonces, es importante de que de repente, discúlpenme que me desplaye, pero tiene que ver una cosa con la otra. No está desligada, tiene que ver bastante, ¿no? Entonces yo les digo, por favor, Cajamarca necesita plantas de oxígeno, pero una planta pues, que por lo menos, como le digo, nunca les voy a agradecer así lo hagan, pero por lo menos que me calle. Un remedio de planta de oxígeno, 1000 veces un curita que con toda la gente ha hecho su planta de oxígeno. Mis respetos, a él sí le agradezco, a él sí le doy todo, como se dice, los honores. Pero a una empresa grande que nos deja sin nada y nos contamina y que se lleva miles de millones y toneladas de nuestros minerales,
regalar un cuaderno ridículo, por favor, qué pena, y qué pena también para los directivos que han recibido y que a los padres nos dan como si fuera lo mejor. No, lo siento mucho. No estoy de acuerdo con eso, señorita, porque la contaminación que nos dan es mucho más grande para que nos den 2, 3 cositas, unas tristes mascarillas que han dado, pero ni yo que prácticamente no tengo muchas posibilidades, pero por lo menos a mi gentecita, aunque sean 2, 3, les he regalado algo bonito que les sirva, siquiera un mes o 2 mesitos, pero no voy a regalar unas mascarillas ya, remedio de mascarillas. No, con una empresa grande no, eso puede ser cualquier persona, su economía es baja y que por no dejar de apoyar a su gente lo hace, pero estamos hablando de una empresa enorme, que ni siquiera creo que ya en la calculadora no alcanzan las cifras de tanto dinero. Por lo menos una partecita, no les pedimos todo tampoco. Urgente legislar para esto, para que no nos vengan y nos den gato por liebre. Se comen toda la pulpa y adiós. Gracias, señora Flor. Y con esto hemos terminado la entrevista. Gracias por su colaboración y por brindarnos esta entrevista. Quedamos muy agradecidos de usted y quizás algunas últimas palabras para los que nos van a ver su entrevista. Bien, agradecida con Dios que todavía nos mantiene con salud, y desde acá quiero rogarle que también a los que están sufriendo, que voltee sus ojos y nos perdone de repente por los actos que hemos cometido sin querer y también queriendo, y que tenga ya con nuestros niños que están quedándose huérfanos. Le pido acá a nuestro Señor a través de ustedes, y agradecerles a ustedes por la entrevista y a los que me van a ver. Esta es nuestra tierra, este es nuestro Perú, esto es nuestro. Tenemos que seguir siendo libres y no ser empleados, no ser más colonizados en este pleno siglo XX. Lo que es de nosotros y tenemos que hacernos respetar. No esperemos que entren a nuestra propia casa y nos digan qué hacer. Nosotros tenemos que poner las leyes entre todos. A usted, hermana campesina, hermano campesino, a usted comerciante, usted vaya pensando cómo puede contribuir, qué es lo que quiere para su bienestar, para que cuando se haga una buena constitución, entremos nosotros del Frente Amplio, si nos merecemos su voto en buena hora, y si no, a exigir al gobierno que entre, sea de derecha o sea de izquierda, nosotros le tenemos que exigir. Nosotros vamos a seguir luchando. Yo soy defensora. Si voy al gobierno, con mayor razón, con leyes, y si no, seguiré luchando como siempre lo he hecho. Yo no estoy comprometida, ya me comprometí hace tiempo con la tierra, con el aire, con el viento, con todos ustedes, y por mis hijos y por mi familia. Nosotros queremos una nueva constitución. Nosotros queremos justicia ecológica para una justicia social. Soy del Frente Amplio, soy Flor Quiroz con el número 2. Vota en estas elecciones, voto informado. Gracias, hermanas. Buenas noches.